están perfectas. ¿Listo, Junior? ¿Ahí está la imagen o no? Tienes ya que preparar a alguien, Junior, para que haga esto, porque te traigo para allá y para acá. Ella es Catherine, o Katy, no sé pronunciar muy bien el nombre, el apellido, perdón. Cuentan que cuando Katy, tenía apenas 18 añitos de vida, sufre una terrible lesión que le destruye gran parte de su rostro, ¿verdad? Ahí la tenemos, tal vez ustedes escucharon esta historia. Los médicos dijeron, el diagnóstico es que Katy perdió toda la estructura esencial de su rostro: mandíbula, nariz, paladar, labios, músculos, nervios y piel. Y durante años pasó por numerosas cirugías, pero llegó un momento en que los médicos comprendieron que no podían simplemente reparar lo que había sido destruido. Katy lo que necesitaba no era repararle el rostro, sino que necesitaba un injerto. ¿Qué necesitaba? Injerto. En el 2017, Katy recibe un trasplante facial total. Es de las primeras mujeres que reciben este tipo de cirugías. Y la cirugía duró aproximadamente 31 horas. Pueden imaginarse ustedes, 31 horas en el quirófano es terrible, más de un día, ¿no es cierto? Los médicos tomaron tejidos de una persona que había muerto y los conectaron al cuerpo de Katy. Huesos, músculos, vasos sanguíneos, nervios y toda la piel. Y no era solamente poner algo encima de ella, tenía que ser injertado profundamente cada parte en su cuerpo para que pues pudiera vivir unido a ella. Y aquí está lo que quiero que pensemos en esta mañana. Katy no necesitaba simplemente que le pusieran una nueva cara. Lo que ella necesitaba era un injerto, ¿sí? Porque la cara ya la había perdido y no la podía volver a tener por sí misma. Ahí está. Ese es el resultado, imagínense. Por lo menos le devolvieron la dignidad a esta pobre mujer, ¿verdad? Después de ese accidente. Ella necesitaba que ser injertada. Y la palabra injerto, por eso les pedí que la repitieran, aparece, ¿qué creen? Únicamente aquí. En todo el Nuevo Testamento, la palabra injerto es la única vez que aparece en esta pequeña unidad que tenemos en las Escrituras. Romanos capítulo 11, versos del 13 al 24. Injerto. Y es en lo que quiero que pensemos hoy, por eso le llamamos al mensaje, gracias Junior, al día de hoy, si ustedes están anotando, injertados por gracia, y hay 3 palabritas. Yo quería que me pusieran ese árbol aquí enfrente, pero pues se descompuso el pobre, porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy y la unidad que vamos a estudiar. 3 palabras que dicen conmigo ustedes. Digan la primera: raíz. Bien fuerte: raíz, rama y reverencia. Raíz, rama y reverencia. Injertados por la gracia de Dios. Injerto. Recuerden, yo les dije que es la única vez que aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento aquí. Por eso, de ahí se desprende el título del mensaje y es la parte central de lo que acabamos de leer. Fíjense ustedes que hay un fenómeno muy interesante. Hay cristianos y gente que lleva en la iglesia mucho tiempo y que ya se olvidaron de que entraron a la iglesia por pura gracia. Poniéndolo en otras palabras, tenemos un problema hoy en nuestras iglesias, que los que estamos dentro del pueblo de Dios, estamos ahí, pero llegamos con el tiempo a olvidar que estamos dentro por pura gracia de Dios y que no somos mejores que los que están allá afuera. Digan ouch o amén según sea el caso. Ese es el problema de muchos en las iglesias, que por estar dentro del cuerpo, que por estar dentro del pueblo de Dios,
y algunos llevan mucho tiempo, se han olvidado que han sido parte del cuerpo por puritita gracia. Diga conmigo, gracia. Pablo acaba de hablar de Israel la semana pasada, ¿te acuerdas? Él sentía un dolor muy fuerte por su propio pueblo, por Israel. Ese árbol, imagínate que es un árbol de olivo y representa al pueblo de Israel. ¿Quién es ese árbol? Dígalo fuerte. El pueblo de Israel. Es un gran olivo al cual Dios le dio grandes promesas, grandes privilegios. Tú te vas a acordar de lo que hablamos la semana pasada. Pero ahora Pablo, después de hablar de su pueblo, de decir que tiene carga por su pueblo, ahora se dirige en un tono muy claro y muy firme a los gentiles, a los que no son judíos. Por eso el versículo 13 comienza así, ¿te acuerdas? Les dice, escucha, me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Ahora el mensaje es para nosotros, porque ninguno de aquí es judío, a menos que rastree sus ancestros y por ahí le salga una gotita de sangre judía, pero la mayoría no somos judíos, somos gentiles. Y lo hace porque hay un peligro en esta iglesia de los romanos, y ese peligro es el que acabo de mencionar. A algunos romanos cristianos se les ha olvidado que han recibido gracia de Dios, y unos están presumiendo de la gracia de Dios. Así que Pablo utiliza la imagen sorprendente de un árbol que se llama olivo. Algunas ramas, dice, fueron cortadas de ese árbol y otras fueron injertadas. Pero las ramas injertadas reciben una advertencia: no presumas de que fuiste injertado. En otras palabras, Pablo lo que les está diciendo: no te creas el dueño del árbol. Vamos a explicar este pasaje y entrar en contexto. Recordemos que Romanos, en el capítulo 9 al 11, responde a una pregunta que surge en toda la carta. Pablo ha enseñado que hemos sido justificados por la fe en Cristo y que Israel, el pueblo, la nación de Israel, es el pueblo elegido por Dios. Pero hay una pregunta latente ahí: ¿por qué la mayoría no ha creído en Jesús? Este Jesús que anduvo predicando en Israel, ¿por qué no creen en él si es el enviado de Dios? Ya vimos que la palabra de Dios no ha fallado, hermanos, que hay un remanente, un pequeño pueblo con Israel que va a ser salvo. Pero él le dice: hay que aclarar una cosa, gentiles. ¿Por qué? Fíjense, la congregación de Roma, para cuando se escribe esta carta, era mayormente gentil, es decir, no judíos. Años antes, el emperador Claudio, ¿cómo se llamaba el emperador? Él había expulsado a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Y cuando los judíos regresan a Roma, encuentran a una iglesia que la estaba liderando la mayoría, los gentiles, gente que no es judía. Y probablemente comienza una tensión entre ellos, porque el evangelio comenzó con los judíos, con el pueblo de Israel. La fe comenzó con el pueblo de Israel. Los expulsan de Roma, se quedan los no judíos con la fe, regresan los judíos y se encuentran en la iglesia con que los gentiles tienen un cierto sentido de superioridad. Así como que el que se fue a la villa perdió su silla y ahora nosotros somos los encargados y guardianes de la fe. Había un sentido de superioridad. Judíos, ustedes ya no importan tanto, ahora nosotros los no judíos que creemos en su Mesías somos más importantes. Pablo nota esa actitud en la iglesia. Percibe que los hermanos no judíos se creen mayores, se creen mejores incluso, y por eso usa una alegoría y este ejemplo del árbol del olivo. Por eso ven ustedes estas palabras aquí. Y la palabra injerto, ¿te acuerdas?
aparece por lo menos en esta unidad 6 veces y es en la que debemos de concentrarnos. Yo te dije 3 palabras, ¿cuáles son? Ahí está la pista. La primera es raíz. Pablo nos habla que el olivo, el árbol, tiene una raíz. Dice el versículo 16 y 18, si prestas atención ahí en tu Biblia. Dice, si se consagra, es decir, si se aparta la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son ¿qué? Las ramas. ¡Wow! Si la raíz es santa, palabras claves aquí, las primicias, la raíz. ¿Quiénes son ellos? Las primicias o los primeros son Abraham, Isaac, Jacob, los grandes líderes que Dios levantó en el Antiguo Testamento para que guiaran al pueblo de Israel. Esa raíz sigue siendo santa. No porque Israel sea perfecto, sino porque Dios no retira su palabra. La raíz en griego no habla solamente de origen histórico, sino de la fuente que alimenta y sostiene la vida de toda la planta. Sin raíz es obvio que no hay rama. Por más verde que esté el árbol, si no hay raíz, no hay rama. ¿Cuál es el punto central aquí? Los creyentes gentiles no crearon el árbol, fueron añadidos al árbol. Ya desde Abraham Dios había separado al pueblo de Israel. Recuerden, el árbol, el olivo, representa al pueblo de Israel. Las raíces de ese árbol son todas las promesas de Dios y es Cristo mismo la raíz de ese árbol. Pero el árbol, ¿quién es? ¿A quién representa? A Israel. La raíz entonces, hermanos, es la importante, no las ramas. Piensen en un hijo que lo adoptan, recibe los apellidos, recibe la herencia, el lugar en la mesa familiar. Ese hijo disfruta todo legítimamente, pero él no creó el árbol genealógico de la familia, ¿verdad que no? Ni siquiera está en ese árbol genealógico porque es adoptado. Fue incorporado al árbol genealógico y así los gentiles, es decir, tú y yo, no fundamos el pueblo de Dios, fuimos incorporados a las promesas hechas a Israel. Así que lo importante no son las ramas, lo importante es, dígalo conmigo, la raíz. La raíz es lo importante. Así que es necesario tener claro esto. Si yo soy parte del pueblo de Dios, no es porque yo merecía ser parte del pueblo de Dios, es por puritita gracia que yo soy parte de su pueblo, porque la que importa no es la rama, sino que la raíz. No naciste, en otras palabras le dice el apóstol Pablo, no naciste dueño del árbol, fuiste injertado en la raíz. Ahí fuiste injertado. Así que ahorita vamos a la aplicación, pero la primera palabra es la raíz. El pueblo de Israel es ese árbol. Las promesas de Dios son para el pueblo de Israel. Originalmente las primicias, los patriarcas, los líderes primeros que guiaron al pueblo, ellos son la raíz. Y luego de la raíz, todo árbol tiene ramas. Digan conmigo, ramas. Vean el versículo 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido ¿qué? Desgajadas. Ojo, del pueblo de Israel, muchos, por su incredulidad, por no creer en el Mesías, muchos en el pueblo de Israel son esas ramas que fueron ¿qué? Desgajadas, arrancadas. ¿Por qué fueron arrancadas? Por no creer en Jesús como el Mesías. ¿Me estoy explicando ahí?
Como ellos no creían y por su incredulidad, de ese olivo fueron esas ramas arrancadas. A eso se refiere Pablo cuando dice, muchas ramas las desgajaron por no creer. Y tú, mira el versículo 17, aquí viene algo para ti y para mí. Tú, siendo olivo silvestre, has sido ¿qué? Injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Le vas agarrando la onda o no? Jesús llega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como un árbol de olivo frondoso. Todas las promesas son para ese pueblo, pero algunos no creen voluntariamente en Jesús. Por lo tanto son desgajados, arrancados de ese árbol y de sus promesas. Pero llegaron otros. ¿Quiénes son esos otros? Di, yo, pastor. Dígalo. Llegan otros que no pertenecían al pueblo, deciden creer en Jesús como el Mesías enviado de Dios, y no son ramas originales, son ramas del olivo silvestre. Ojo, son ramas de olivo silvestre. Y eso es interesante. Tú y yo, antes de ser injertados a ese árbol y recibir la savia, el alimento de Dios, éramos un olivo silvestre. Y esta figura me encanta y me hizo sentido porque Pablo el apóstol la usa. Dos palabritas para la palabra olivo. Él dice que los que no somos judíos, antes de venir a la fe, éramos olivo silvestre. La palabra es agrielaos, que quiere decir hoja de fruto pobre o que no da fruto. Lo repito, el olivo silvestre tiene hojas, pero no tiene ¿qué? Fruto. Su fruto es ¿qué? Pobre. Así éramos muchos de nosotros antes de ser injertados en el olivo verdadero, en el árbol de Dios. ¿Vamos bien aquí o no? Éramos ramas que teníamos hojas, que parecíamos que estábamos florecidos, pero no había ¿qué? Dígalo, fruto. No había buen fruto. Dice Pablo, ustedes pertenecían al olivo silvestre, pero este es un olivo cultivado. Es un árbol que tiene y que lleva mucho fruto. Cualquier agricultor de la época puede entender lo que Pablo estaba hablando. Fueron injertados. Así que esto para ti, para mí, hermanos, tiene que ser una reflexión muy seria. No somos parte del pueblo de Dios por nuestros méritos propios, porque éramos olivo silvestre. ¿Puedes decir amén? Éramos personas que no dábamos fruto, teníamos hojas, parecíamos verdes, parecíamos un árbol frondoso, pero no teníamos ¿qué? Fruto de buenas obras. Por eso Pablo dice, tu posición debe ser de agradecimiento, porque tú fuiste injertado, aunque no eras del olivo cultivado. Amén. No es un descuido de su parte. Lo que Dios hace con los gentiles no sigue la lógica normal. Es lógico que de un árbol sano corten una rama y la injerten en otro árbol sano. Pero dice, los no judíos no eran un árbol sano, eran ramas sin fruto que fueron injertadas en un árbol con buen fruto. Ramas malas injertadas en un árbol bueno. ¿Me estoy explicando ahí o no? El pueblo de Dios no sigue la lógica. ¿Y cuál es la lógica? La que te acabo de mencionar. Es lógico que se ponga una rama buena en un árbol bueno, pero no fue así con nosotros.
Cualquier motivo de orgullo espiritual, entonces, debemos de echarlo a la basura. No estamos aquí, hermanos, por nuestros méritos, porque ganamos a Dios, porque de alguna forma Dios miró algo bueno en nosotros y nos injertó en el árbol. Estamos aquí por puritita gracia. ¿Dicen amén o no? Por pura gracia. Lo que la naturaleza no permitía, la gracia lo hizo posible. Amén. Raíz, rama y reverencia. Versos 20 y 22. Fíjate lo que dice. Una vez que sabes esto, dice el verso 20, de acuerdo, ellas fueron desgajadas por su falta de fe. ¿Te fijas? Del árbol bueno, muchas ramas las quitaron por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes, ¿qué? Firme. Es nuestra fe la que nos mantiene firmes. Así que no seas, ¿qué? Arrogante, sino temeroso. Despierten al que está a su lado durmiendo y dígale, no seas arrogante, sino temeroso. Dale un codazo. No seas arrogante, sino temeroso. ¿Por qué, Pablo? Ve el versículo 21, 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, dos cualidades de Dios. Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Lo sabías tú eso? Él es bueno, pero también es severo. Dice Pablo, piensa en eso. Severidad a los que cayeron. ¿Y bondad hacia quién? Hacia ti. Muchas ramas por su falta de fe en el Mesías cayeron, fueron desgajadas. Ahí ves, dice Pablo, que Dios es severo. Se toma las cosas en serio. Y el que no cree es desgajado. Considera que Dios es así. Es lo que dice Pablo, ¿no? Él es severo. Considera que el que no cree es desgajado. Ahí ves la severidad de Dios. Pero ¿dónde ves la bondad de Dios? Dice, considera la bondad de Dios. ¿Hacia quién, hermanos? Hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás, ¿qué? Desgajado. ¡Wow! Reverencia. Reverencia. Dios desea reverencia, respeto. Esa es una advertencia. Aquí aparecen dos palabras que Pablo pone deliberadamente. Él dice, considera la bondad de Dios y la severidad. Cuando usa la palabra severidad, literalmente habla del corte. Considera que Dios es severo y puede cortar la rama. Él tiene el poder para cortar una rama que no cree. Piensa en eso. Pero también piensa en su bondad, en la bondad y en lo bueno que Dios ha sido para ti, de dejar que seas injertado en ese árbol. Piensa en eso. El Dios que injerta por bondad es el mismo Dios que puede cortar por incredulidad. Ese es nuestro Dios. No es un Dios popular ni famoso. Es un Dios con cualidades únicas, bueno y severo. Severo porque Él tiene el poder de cortar rama cuando esta rama no cree. Y bueno porque tiene el poder de injertar una rama que cree. ¿Le está haciendo sentido esto o no? Dios es bueno. Y Pablo dice, considera eso que Él ha hecho contigo. Gracias, hermano. Eso no significa que la salvación la vamos a ganar por nuestras buenas obras. El propio Pablo ya dedicó capítulos enteros a explicarnos que somos justificados por la fe. Pero lo que sí debemos ver en este pasaje, en este texto, es una advertencia contra el pecado de la presunción, de ser presumidos, y yo le agrego de ser olvidadizos de la gracia de Dios. Cuidado con presumir de que somos los salvados por Dios
y que somos superiores a los que no están aquí dentro. ¿Me estoy explicando? Cuídate de eso, dice Pablo, porque el día que tú, por ser tan presumido de que eres un creyente en Dios, ese día llegará tu ruina y serás cortado. Porque Dios es ¿qué? Severo. ¿Te fijas? Es severo. Y literalmente significa corta y corta bien. Tiene el poder de hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con esa clase de Dios. Bueno, pues peléate ahí con el texto, ¿verdad? Pero el texto eso dice. Dios es bueno y es poderoso para hacer que alguien que no era de su pueblo, que no daba fruto, sea de su pueblo y dé fruto. ¿Me explico? Tiene ese poder, pero también tiene el poder de cortar la rama que por su incredulidad decide no creer. Dios también tiene ese poder de cortarla. Y esta es una nota de advertencia para nuestra arrogancia. No somos más, hermanos, por estar aquí en una iglesia que los que están allá afuera. Digan ouch, porque yo sé que no van a decir amén. Yo no soy más. ¿Será que por eso hay cierto atractivo en algunos cristianos? Porque no reflejan que son superiores a otros. ¿Te fijas que hay cristianos que atraen, pero no porque reflejan superioridad espiritual? Y hay cristianos que son un repelente. Sí, lo has oído bien. Hay cristianos que tú no quisieras ni siquiera estar ahí. Son repelente. ¿Por qué? Porque tú dices, no, ella es tan santa, tan pura, tan devota. Se ve que ya anda navegando en el tercer cielo. ¿Yo quién soy? Y te alejas. Yo mismo me he alejado de cristianos que proyectan una imagen de perfección. Los puritanos, los que no se equivocan ni cometen errores. Dice Pablo, cuídate, porque si eres tan presuncioso, Dios tiene el poder de desgajarte. Digan conmigo, desgajarte. Dígalo fuerte, aunque cale. ¡Oh! Pablo, pero ¿por qué va a cortar esa rama? Porque es puro pájaro nalgón. De todas maneras se va a ir ahí. ¿Verdad que sí? ¿Puro qué? De lengua me como un taco. Así hay creyentes. ¿De qué? De lengua nomás. Parecen santos. Oh. Están en el trabajo y bendito sea Dios por este día, ¿verdad, compañeros? Hay una cosa que tú dices, ay, que se lo crea quien no lo conozca, ¿verdad? Entonces dice Pablo, cuídate de esa presunción, no te jactes. ¿De dónde saco yo eso? Él lo acaba de decir. Tú fuiste injertado, eras una rama que no tenías fruto. Gracia, ¿estás notando la gracia de Dios? Eras una rama que parecías árbol, pero no había fruto, no había buenas obras. Te cortaron del árbol del olivo silvestre y te metieron a uno que sí da fruto, que está alimentado por la savia eterna. Ahí te injertaron, ahí te metieron. No te creas. Dile al que está a tu lado, no te creas mucho, dile. ¿Le seguimos o le paramos? ¿Qué dicen ustedes? Sígale. Bueno, si Víctor me da permiso, yo les digo. Hermanos, algunas aplicaciones, porque ya me están viendo bien enojados. ¿Qué podemos decir de estas tres cosas que destaca el pasaje? Hay que cambiar nuestro orgullo espiritual por gratitud. Hay que cambiar nuestro sentido de superioridad por gratitud. A mí me encanta
Cuando escucho personas que se acercan a la fe, que comienzan a aprender la fe y dicen, yo no me siento digno. Yo digo, quisiera yo siempre mantener esa actitud. Yo soy digno en Cristo, yo estoy justificado por Cristo, soy perdonado por Cristo, pero aún así, eso no me da permiso para sentirme superior a otros. ¿Estás conmigo? Y me encanta cuando oigo, hay que corregir esa idea porque ante Dios somos dignos por la sangre de su Hijo. ¿Dices amén? Yo soy digno por Cristo. Pero eso no me da permiso de ser arrogante y presumido, orgulloso, espiritual. Hay que revisarnos, diga conmigo, revisarnos. Esta semana revisa cómo hablas de tu fe. ¿Hablas de tu fe como si era algo que merecías? ¿O hablas de tu fe como si fuera algo que recibiste por gracia? Deja de presumir una gracia que no ganaste. Digan ouch. Es lo que dice Pablo en esencia. Tú fuiste injertado, metido, no lo ganaste, Él lo hizo por ti. Eso es gracia, no la presumas. La gracia no se presume, se disfruta, se vive y se proyecta en otros. Tienes que ser una cristiana, un cristiano no presumido por tu fe. Que otros noten que sí, tienes tu fe, eres diferente, tal vez no eres como el montón, claro que hay una diferencia muy marcada, pero que no eres presumida por tu fe. Digan ouch. En otras palabras, hablas de tu fe como si fuera un mérito tuyo, como si tú la ganaste. Si estás en Cristo, si estás en ese árbol injertada, injertado, no es porque eras mejor, porque eras la más inteligente del grupo, de la familia, o la más digna o el más digno. Estás ahí porque fuiste injertado por gracia. Amén. Por puritita gracia. Y la gracia se disfruta, no se presume. Se disfruta. Honra la raíz judía de tu fe. Ay, el pastor, no se asusten, ¿eh? Vayan a decir, ay, el pastor ya quiere que nos hagamos judíos. Mañana, el domingo todos con su... Es más, el sábado, ya no el domingo, el sábado, todas las hermanas con un velo y una falda largota arrastrando hasta la basura. Y los hombres con un gorro así, una kipá. No es eso. No les estoy promoviendo judaizarnos. Pablo no promueve judaizarnos, hacernos judíos. Él mismo tiene claro, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel y merece su reconocimiento, merece la honra, el respeto. Los no judíos no estamos obligados a judaizarnos. ¿Me explico? No estamos obligados a ser judíos. Lo que Pablo sí dice es que reconozcamos la raíz de nuestra fe. Al leer el Antiguo Testamento, al hablar de las promesas a Israel, hay que hacerlo con respeto, no con una actitud de superioridad o de reemplazo. Si desprecias a Israel, no has entendido tu propia salvación, porque la salvación viene de los judíos. Así que nuestra fe no nació de nosotros. Recibimos las escrituras, las promesas, al Mesías y la salvación dentro de una historia que comenzó con un pueblo, y este pueblo se llama Israel. No eres la raíz, eres la rama. Por eso hay que abandonar toda actitud de superioridad hacia el pueblo judío. Yo se los he enseñado aquí. Hermanos, hay fariseos, había fariseos mejores que tú y yo ahora que somos cristianos, ¿eh? ¿Me explico? Hay mejores fariseos judíos, mejores que tú y yo que ahora creemos en el Mesías judío. Cuidado. Dice Pablo, dice Jesús, tienes que superar la rectitud de los fariseos.
Entonces, se requiere un respeto, una honra por la fe judía, porque de ahí viene nuestro Mesías. ¿Dices amén? Tu vida demuestra que perteneces a Cristo. Simplemente das por hecho que eres salvo o examinas cada vez tu fe. Una rama que presume de estar en el árbol pero no permanece en él tiene un problema. Por eso tengo dificultad con aquellos que dicen: yo tengo mi fe, pero no necesito de ninguna iglesia. ¿Has oído eso? Yo tengo mi fe, pero no necesito de ninguna iglesia. Hay un pequeño error ahí. Digan conmigo, pequeño error. Porque tú necesitas alimentarte de la savia, dijo el apóstol San Pablo. Tú no eres la raíz, tú no eres el árbol, eres una rama, y la rama necesita ¿qué? Alimentarse de la raíz. Así que hoy examina tu fe. Hay palabra, eres una ramita. Hay palabra de Dios en ti, hay oración, hay obediencia, hay arrepentimiento. En otras palabras, hay fruto. ¿Hay o no hay? Parece concurso, ¿verdad? Si lo hay, qué bueno. Pero si dices: no, creo que ninguna de las que usted mencionó existen en esta ramita, examina tu fe, porque dice que de esta manera así permanecerá esa ramita. Ve el versículo 22 otra vez. Considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad a los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en su bondad, tú también ¿qué? Serás ¿qué? Desgajado. Permanencia. Tú como ramita injertada necesitas permanecer. Ora también por la salvación de personas de trasfondo judío, de otras religiones que no han aceptado al Mesías. Es nuestro deber también. Pablo le dolía su corazón por su propio pueblo. Tú y yo debemos acordarnos por todos los judíos que hoy siguen rechazando al Mesías, por todas las personas de otras religiones que no admiten que el Mesías, Jesús, es el Salvador. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle al Señor que les salve. La iglesia, entonces, no es un club para gente que se cree superior. ¿Dices amén? Ni mayor que otros. La iglesia es un cuerpo, y alguien dijo es un hospital. ¿Y qué hay en un hospital? Puros enfermos, ¿verdad que sí? La iglesia entonces es el hospital de las almas enfermas, heridas, no de las presumidas. Digan amén. Ni los que nos creemos superiores por nuestra fe, ni superiores al pueblo de Israel. Hay que orar por Israel. Amén. Hay que orar por ellos. Que el Señor les abra los ojos y crean en el Mesías que despreciaron alguna vez. Así que ahora para nosotros, la iglesia es el lugar donde la gracia destruye nuestra arrogancia y nuestro sentido de superioridad. Vive como rama, no como raíz. Tú eres la rama. Sirve, da fruto, sé el sostén de otros y recuerda siempre de dónde recibes la savia de Cristo. No sostienes a Cristo, Cristo te sostiene a ti. Amén. Usted no sostiene a Cristo, es Cristo el que le sostiene. Recuerde eso, usted no es autosuficiente. Todo lo que tienes, tu fe, tu salvación, tus dones, tus habilidades, tu ministerio, lo recibiste por gracia. ¿Dices amén? Tú no eres la rama, la raíz. Es Cristo tu raíz. Cristo te sostiene. Tú no sostienes a Cristo. Tú no creaste el árbol.
fuiste injertado por pura gracia. Si Dios te quita hoy todo lo que te ha dado y de todo lo que te sientes orgullosa, orgulloso, ¿vas a seguir teniendo razones para agradecerle? Si Dios te quita todo aquello de lo que te sientes orgullosa, orgulloso, ¿vas a seguir teniendo razones para agradecer? Porque la gracia no solo nos salva del pecado, también nos salva de la arrogancia de creer que merecíamos ser salvados. Y quien no ha entendido la gracia, hermanos, no tiene gracia hacia los demás. Quien cree que merece haber sido injertado en ese árbol, no tiene gracia con los demás. Porque el que ha recibido gracia, ¿da qué? Da gracia. Amén. Recuerda, fuiste injertado por puritita ¿qué? Gracia. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Vas a cambiar tu forma de compartir tu fe? ¿O vas a seguir siendo de aquellos que dicen, arrepiéntete, pecadora? No, ya van a tener una nueva frase: olivo sin fruto, rama silvestre. Acuérdate que tú fuiste una rama así, amén. Tú fuiste esa rama, así fuiste. Y no por estar aquí eres más que los que están afuera. Ay, cómo disfruté este mensaje yo. Pura gracia. Oremos. Señor, hoy queremos agradecerte, Padre, porque